A continuación dialogaremos sobre el peritoneo, un tema un poco más extenso. El peritoneo es la capa serosa que recubre todo el abdomen, una análoga a la pleura en la cavidad torácica. Es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y también las vísceras intraabdominales, casi en su mayoría. El peritoneo es la capa serosa que vemos en pantalla, una capa que se repliega por todas las vísceras abdominales. El peritoneo tiene capas. Hay un peritoneo parietal, más externo, que tapiza toda la pared abdominal desde adentro, y lo podemos ver en esta imagen. Y tenemos otro que es el peritoneo visceral, que, como su nombre indica, cubre las vísceras. Ambos son el mismo peritoneo, pero replegado, algo similar a lo que pasa con la pleura. La pleura es una sola membrana serosa, que es un continuo, que a su vez, dependiendo sus relaciones anatómicas, puede ser clasificada como pleura parietal, cuando está adosada a la cavidad torácica, o visceral, cuando está en asociación con el parénquima pulmonar. Sin embargo, ambas son la misma pleura, y lo mismo ocurre con el peritoneo. El peritoneo es una estructura que se repliega y se puede clasificar o se puede subdividir en un peritoneo parietal y en un peritoneo visceral, pero en esencia es el mismo peritoneo, simplemente está replegado. El peritoneo parietal rodea el diafragma, los músculos de la pared abdominal, las estructuras pélvicas, pero con una consideración muy importante, y es que las rodea por encima de ellas. Por eso los órganos pélvicos no se consideran órganos intraperitoneales, y luego se pega a la pared abdominal posterior. Para poder ingresar al abdomen deben atravesarse 8 capas: la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el transverso abdominal, la fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal, el peritoneo parietal, y eso es lo que podemos ver en esta imagen extraída del Atlas de Anatomía Humana Topográfica y Aplicada de Eduard Perkoff. Una pequeña curiosidad histórica. El texto de anatomía de Eduard Perkoff es considerado por algunos académicos como uno de los libros de anatomía que tiene las estructuras anatómicas más detalladas. Lamentablemente este libro fue descontinuado en el año 1995 por motivos políticos. Este texto se escribió durante un periodo de 20 años, y un periodo importante del mismo fue durante la instauración del Tercer Reich, y muchos de los cadáveres que se utilizaron para poder modelar las ilustraciones pertenecían a prisioneros, habitantes de calle, etcétera, etcétera. Por lo cual, en el año 1995, ante la presión de diversos sectores, este texto se descontinuó. No obstante, sigue siendo uno de los tratados anatómicos mejor detallados. En esta charla vamos a ver algunas imágenes de Netter y otras imágenes del texto del doctor Eduard Perkoff. Esta es una visión de la cavidad peritoneal de una mujer y de un varón. En la cavidad peritoneal de la mujer vemos las trompas uterinas, los ovarios y el útero. Y esta imagen, ¿por qué es importante? Porque esta imagen nos muestra que la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal de una mujer no es una estructura cerrada, como sí lo es en el varón. En la mujer es una estructura abierta que se comunica con el exterior. Y se comunica con el exterior a través de las tubas uterinas, que las pueden ver acá, o las trompas de falopio. Ahora vamos a hablar de los compartimientos de la cavidad peritoneal. Podemos ver el peritoneo parietal,
que está adosado a la pared abdominal posterior, al diafragma y a la pared abdominal anterior. Y todo lo que esté allí constituye una estructura que se conoce como la gran cavidad peritoneal, la cavidad peritoneal mayor. Pero dentro de la cavidad peritoneal mayor o la gran cavidad peritoneal hay una pequeña cavidad que se conoce como cavidad peritoneal menor, o también conocida como bolsa aumental, que la vemos en la imagen. Detrás del peritoneo parietal nos vamos a encontrar al retroperitoneo, acá lo podemos ver señalado y en la imagen de la derecha lo vemos mejor. El retroperitoneo es una zona donde podemos encontrar múltiples estructuras anatómicas vitales como el páncreas, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, los riñones, los uréteres, la aorta, la caja inferior, las glándulas suprarrenales, el recto y algunas partes del estómago y también algunas partes del colon. Adyacente al colon transverso vemos también otra cavidad que se conoce como el mesocolon transverso, puntualmente donde tengo el cursor. El mesocolon transverso es un repliegue del peritoneo visceral. Y el mesocolon transverso, junto al epiplón, también conocido como mento mayor, subdivide en la cavidad peritoneal en dos espacios adicionales. Un espacio superior y anterior que se conoce como espacio supramesocólico, donde tengo el cursor que está por encima del mesocolon y por encima del colon, y por debajo una cavidad o un espacio inframesocólico que va a ser inferoposterior. Hablaremos primero sobre el compartimiento supramesocólico. Vamos a situarnos cerca del hígado. Bien, nosotros acá podemos entonces apreciar que cerca del hígado encontramos otros espacios importantes, el espacio subfrénico derecho y el espacio subfrénico izquierdo. El derecho está delimitado por el ligamento coronario superiormente, aquí donde tengo el cursor. ¿Cuáles son los otros límites de este espacio subfrénico? Anteriormente se va a limitar por la pared abdominal anterior. Lateralmente se va a delimitar por el diafragma y la pared abdominal. Y en el límite de esta parte, en el límite entre el espacio subfrénico derecho y el espacio subfrénico izquierdo, vemos este ligamento, que este ligamento es el ligamento falciforme y sería entonces el componente anatómico que separa ambos espacios, tanto el subfrénico derecho como el subfrénico izquierdo. Si nos situamos en el espacio subfrénico izquierdo, vamos a ver que el límite medial va a ser nuevamente el ligamento falciforme, el límite superior va a ser nuevamente el diafragma, el límite posterior va a ser el fin del ligamento coronario, que pasa a ser el ligamento triangular izquierdo. Anteriormente el límite de este espacio subfrénico izquierdo va a ser la pared abdominal y en la parte lateral el límite va a ser el vaso. Ahora hablemos del espacio infrahepático. Claramente el espacio infrahepático es solo derecho. También se conoce como bolsa hepatorrenal y la podemos ver en la imagen ampliamente seleccionada. Los bordes de este espacio, conocido como bolsa hepatorrenal, son a nivel anterior el hígado y las vías biliares, o sea, la cara visceral del lóbulo derecho del hígado. El límite posterior va a ser el riñón derecho, que no se puede ver bien en esta imagen. El límite lateral izquierdo
va a ser la entrada a la transcavidad de los epiplones, que se correlaciona con una estructura que se conoce como el hiato de Winslow. La transcavidad de los epiplones, como paréntesis, se limita anteriormente por el epiplón menor. También tiene otras delimitaciones, como lo es la cara posterior del estómago, la primera porción del duodeno y el epiplón mayor. El límite posterior va a ser dado por el peritoneo, que recubre el diafragma, el páncreas, el riñón, la glándula suprarrenal, el mesocolon, el colon transverso y el duodeno. El hiato de Winslow, que lo podemos ver seleccionado con esta flecha y que lo habíamos mencionado a priori, permite ingresar a la transcavidad de los epiplones. Su límite anterior va a ser el ligamento hepatoduodenal, y dentro de ello vamos a poder encontrar una tríada muy importante, que es la tríada portal. El límite posterior va a ser la vena cava inferior. El superior va a ser el lóbulo caudado del hígado, que también se conoce como lóbulo de Spiegel. El límite inferior va a ser el duodeno. Retomando con la transcavidad epiploica. La transcavidad epiploica tiene un receso superior, un receso inferior y un receso esplénico. El receso superior, que se relaciona con el lóbulo hepático caudado, el inferior con los ligamentos gastropancreático y el estómago, y finalmente el receso esplénico, que es el último receso, que es una prolongación como tal del receso inferior. Ahora hablaremos del espacio inframesocólico. Para poder visualizarlo bien, es necesario levantar el epiplón, como vemos en la imagen. En la cavidad inframesocólica encontramos el yeyuno y también al ilion. Este espacio es cruzado por la raíz del mesenterio, como vemos en la imagen de la derecha. La raíz del mesenterio separa este espacio en dos, en un espacio mesentérico cólico derecho e izquierdo. Y también vamos a encontrar dos correderas o dos espacios que se conocen también como correderas parietocólicas derechas e izquierdas, que las vemos en pantalla. Y ambos espacios drenan directamente a la cavidad pélvica. Ahora mencionaremos algunos pliegues o fosas menores. Están relacionadas con el duodeno, la parte final del ilion y el colon sigmoides. El primer repliegue importante es el pliegue paraduodenal, que está formado por la vena mesentérica inferior, como podemos apreciar acá, el pliegue paraduodenal, que está formado por la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda, que es una rama de la arteria cólica inferior. Luego tenemos el pliegue duodenal superior, que es originado por la rama ascendente de la arteria cólica izquierda, y también el pliegue duodenal inferior, que tan solo es un pliegue que viene de la tercera porción del duodeno hacia el pliegue paraduodenal que habíamos mencionado previamente. En medio de estos repliegues encontramos una fosa, que es la fosa paraduodenal. En la parte superior e inferior también vemos otras fosas que se conocen como fositas duodenales, tanto la inferior como la fosita duodenal superior, donde tengo el respectivo cursor. Y entre el mesenterio y el peritoneo posterior vamos a encontrar otra fosa, que es la fosa mesentérica parietal. Acá la podemos ver. Esta fosa mesentérica parietal está entre el mesenterio y el peritoneo posterior. Relacionadas con el ilio y con el ciego, también tenemos otros pliegues, el pliegue iliocecal, que el pliegue iliocecal conecta la parte final del ilion con la base del apéndice. Más superiormente encontramos la fosita iliocecal superior, que está bajo el repliegue de la arteria cecal anterior, y debajo del pliegue iliocecal inferior vemos la fosita iliocecal inferior, que aquí la podemos apreciar.
Si hacemos zoom, vemos otras estructuras como los pliegues cecales acá donde tengo el cursor, y también, además de los pliegues cecales, vemos detrás del ciego una fosita, y esta fosita que está detrás del ciego se conoce como fosita retrocecal. Con relación al colon sigmoide está la fosita intersigmoidea, que la podemos ver acá, y a través de la fosita intersigmoidea discurre el uréter izquierdo. Además, allí también vamos a encontrar la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva en arteria ilíaca externa e interna. Desde una vista superior de la porción pélvica, como vemos en esta imagen donde tengo el cursor, vemos una fosa que se conoce como saco vesicorrectal, el fondo del saco vesicorrectal, y a los lados del recto podemos apreciar entonces las fosas pararrectales, y al lado de la vejiga pues encontramos los canales laterovesicales. En las mujeres, debido a la interposición del útero, veremos el fondo del saco rectouterino, o conocido también como el fondo de saco de Douglas, y entre la vejiga y el útero pues vamos a ver un fondo que se conoce como fondo de saco vesicouterino. Continuamos hablando de los epiplones, los mesos, los ligamentos y los pliegues. Los repliegues son estructuras del peritoneo parietal que pueden transmutar en estructuras del peritoneo visceral, y existen tres tipos de repliegue. Pueden ser ligamentos, pueden ser mesos o pueden ser epiplones, que se llaman también omentos. Los ligamentos son repliegues que unen órganos entre sí o a la pared, pero no tienen estructuras vasculares, y esa es su característica. Los ligamentos son estructuras avasculares, o sea, son estructuras netamente de sostén. Es importante mencionar que también se denomina como ligamentos a las elevaciones que encontramos que no tienen una función de sostén, pero que son avasculares. A las elevaciones también. Existe una cantidad muy extensa de ligamentos y su estudio escapa del objetivo de esta conferencia. Solo vamos a mencionar algunos de los más importantes. En la pared posterior, como vemos en la imagen, podemos encontrar el primero es el ligamento falciforme del hígado, que está asociado con el redondo, que básicamente contiene lo que era antes la vena umbilical, o sea que es una vena umbilical obliterada. El segundo es el pliegue umbilical medio que pinza el uraco, acá lo podemos ver. Luego vemos los ligamentos umbilicales internos, que son el 3 y el 4. Luego viene el 5 y el 6, que son los ligamentos umbilicales externos o laterales, que van desde el anillo inguinal profundo al arco de Douglas. Y entre los ligamentos se forman fosas. Entre los ligamentos umbilical medio y umbilicales internos están las fosas inguinales internas. Como está encima de la vejiga, alguna gente los llama también como fosas supravesicales. En la fosa inguinal media está también el triángulo inguinal, conocido también como triángulo de Hesselbach. Se ubica en la fosa inguinal media. Este triángulo de Hesselbach fue descrito en 1814 y se delimita por el borde lateral del recto del abdomen, la arteria epigástrica inferior y el ligamento inguinal. Continuamos con los epiplones. Un epiplón es una estructura de peritoneo visceral que une una víscera con una víscera, y además tiene la potestad de que transportan vasos. Luego están los mesos, que los mesos son estructuras que unen la pared abdominal posterior con un órgano y son vasculares principalmente. Y el primer meso más importante que debemos conocer es el mesenterio. Y el segundo es el mesocolon transverso, a pesar de que hay otros más pequeños. Aquí vemos los omentos. Hay dos omentos o epiplones. Un epiplón mayor
que cuelga como un delantal a lo largo de la curvatura mayor del estómago y que tiene 4 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, y a su vez tanto la hoja anterior como la hoja posterior se subdividen en otras 2 hojas anteriores y posteriores, y tiene inserciones con el colon transverso, con el colon descendente y también con el colon ascendente. Las hojas que les acabo de mencionar configuran los límites de la transcavidad de los epiplones que le habíamos mencionado hace un momento. Por el epiplón mayor discurre la arteria gastroepiplódica derecha e izquierda. El epiplón menor, que es el otro epiplón o el otro aumento, está compuesto por el ligamento gastrohepático, y en su raíz podemos ver cómo discurre la arteria gástrica izquierda y también la arteria gástrica derecha. Otro ligamento importante a mencionar es el ligamento hepatoduodenal. Aquí lo podemos ver. Cuando se corta el ligamento hepatoduodenal, se ve la tríada portal, que aquí también la podemos ver muy claramente. La tríada portal también se conoce como pedículo de Gleason, y básicamente el pedículo de Gleason o la tríada portal tiene al colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta. Además, forma el límite anterior de la entrada a la transcavidad de los epiplones, que es el hiato de Winslow, que ya lo habíamos mencionado, que el hiato de Winslow básicamente representa el espacio existente entre la vena porta y la vena cava inferior, y es una comunicación virtual que existe entre la cavidad peritoneal mayor y la transcavidad de los epiplones. Aquí vemos el mesenterio, que une la pared abdominal con la mayor parte del intestino, una estructura ampliamente vascularizada. Su raíz mide unos 15 centímetros de largo y es una estructura que tiene unos 20 centímetros de ancho. El mesenterio tiene vasos mesentéricos superiores que se encargan de irrigar al yeyuno y al ilion, y el compromiso del mesenterio, al igual que su vasculatura, lleva a isquemia mesentérica, que se asocia con tasas de mortalidad en torno a 60 a 80%. En la mitad vemos el mesocolon transverso, que tiene una hoja superior que se une al peritoneo parietal, que cubre el páncreas, y una inferior que se une al peritoneo parietal, que cubre al duodeno. Esta estructura, el mesocolon transverso, tiene un pedículo vascular para la arteria cólica media. Algunas personas tienen otros mesos, como el mesocolon ascendente. El mesocolon ascendente no está en todos los seres humanos. No existe un mesocolon descendente. Y también vale la pena que mencionemos el mesoapéndice, que el mesoapéndice es otro repliegue que sostiene la apéndice y lleva la arteria apendicular, que la arteria apendicular es rama de la arteria iliocólica. Y por último tenemos el mesocolon sigmoide, que el mesocolon sigmoide lleva las arterias sigmoideas, que son ramas de la arteria mesentérica inferior.